Saludos, bienvenidos a Enfoque. Hoy miramos a Ecuador. Así que del momento actual que vive Ecuador, hablamos en este programa con Arquímedes Romero. Él es el coordinador general del Movimiento Independiente de Migrantes Ecuatorianos en Europa. Bienvenido. La periodista Elena Martínez, experta en temas de América Latina y además corresponsal de la radio y la televisión públicas aquí en España. Bienvenida. Concretamente, este jueves 19 de marzo, el país, Arquímedes, ha vivido una jornada de manifestaciones antigubernamentales en varias ciudades. ¿Cuáles son las demandas de los manifestantes? La marcha de ayer fue de los trabajadores. Sí, eso quería precisar. ¿Cuáles eran precisamente esos reclamos? Es justamente de que en el tema del trabajo, naturalmente de que lo que quieren es a los trabajadores, según el artículo 229, tercer inciso, donde manifiesta de que todas las conquistas de los trabajadores, los derechos, son irrenunciables y aparte de que pertenecen al Código de Trabajo, supuestamente con el nuevo Código de Trabajo se da al traste con esto, con la contratación colectiva, con la posibilidad de ser parte de los representantes de los trabajadores en los sindicatos. Entonces, no podemos estar de acuerdo cuando se retroceden derechos. Los derechos tienen que ser progresivos, tienen que ser en favor de los trabajadores, tiene que ser en favor de la clase obrera, porque somos fundamentalmente los que llevamos los recursos económicos a la sociedad y a nuestro erario nacional, que es el Estado, y es a través de ese erario el cual el gobierno puede trabajar. La marcha de ayer fue de los trabajadores. Sí, eso quería precisar. ¿Cuáles eran precisamente esos reclamos? Es justamente de que en el tema del trabajo, naturalmente de que lo que quieren es a los trabajadores, según el artículo 229, tercer inciso, donde manifiesta de que todas las conquistas de los trabajadores, los derechos, son irrenunciables y aparte de que pertenecen al Código de Trabajo, supuestamente con el nuevo Código de Trabajo se da al traste con esto, con la contratación colectiva, con la posibilidad de ser parte de los representantes de los trabajadores en los sindicatos. Entonces, no podemos estar de acuerdo cuando se retroceden derechos. Los derechos tienen que ser progresivos, tienen que ser en favor de los trabajadores, tiene que ser en favor de la clase obrera, porque somos fundamentalmente los que llevamos los recursos económicos a la sociedad y a nuestro erario nacional, que es el Estado, y es a través de ese erario el cual el gobierno puede trabajar. Si a nosotros los trabajadores nos recortan derechos, naturalmente que nos vemos afectados. ¿Se recortan derechos? ¿Es la percepción real que tienen hoy todos los trabajadores del Ecuador? Bueno, yo creo que no. Yo creo que es exactamente al contrario. O sea, Ecuador, no solamente en el tema laboral, en otros terrenos, los avances sociales del gobierno de Rafael Correa creo que son incuestionables en prácticamente todos los ámbitos. No lo digo yo, no lo dice siquiera el gobierno de Rafael Correa, lo dicen las Naciones Unidas, lo dicen los índices de desarrollo humano, lo dicen prácticamente todos los indicadores. En todos los sectores ha habido una mejora en el nivel educativo, ha habido una mejora en el nivel sanitario, que son enormemente importantes, alfabetización, y en el sector laboral ha habido claramente una mejora, ha habido subidas salariales y ha habido un aumento de los derechos y de las prestaciones que tenía el trabajador dentro del Ecuador. Ahora bien, existen sectores, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha, que en los que hay un cierto descontento. Son absolutamente minoritarios. Quiero decir, descontentos sociales o en ciertos colectivos los hay en absolutamente cualquier país. No hay un solo país que no tenga ciertos sectores que en un momento dado puedan no estar de acuerdo con determinadas reformas, con determinadas cambios en las leyes ecuatorianas. Creo que el apoyo al gobierno de Rafael Correa, bueno, quedó de manifiesto en las urnas, por supuesto, es un apoyo masivo, lo ha sido desde el primer momento, mayoría absoluta de Rafael Correa, más aún en temas de migración, que conozco más de cerca, pero también dentro del Ecuador. Evidentemente habría ciertos sectores, por ejemplo, dentro de la izquierda, que hubieran querido unos mayores avances, o que los hubieran querido más rápido. Muy bien, el derecho a la protesta y a la manifestación está totalmente garantizado en el Ecuador. ¿No? Están detrás de esa convocatoria. ¿Qué organizaciones?
¿Quiénes están detrás de esto? Las organizaciones sociales, el pueblo ecuatoriano, los obreros. Responder por alusión a estos planteamientos que ha hecho Arquímedes. Sí, y a la pregunta y a la inicial, pregunta también. Detrás de las protestas del día de ayer estaba la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, y también estaba un sindicato de trabajadores del Ecuador. Es decir, hablar de amplios sectores sociales creo que no es oportuno, ni siquiera es, diríamos, preciso. Creo, sé que además el presidente se ha reunido estos días anteriores con diferentes sectores sociales indígenas, con los que ha puesto de acuerdo y ha puesto en común diferentes reformas para aplicar. ¿Qué pasa? Lentas. Por ejemplo, al término de la manifestación en Quito, representantes de la prensa, de la policía, ¿le hace un flaco favor esto a la democracia? En general siempre le hace un flaco favor a prácticamente todo, a la democracia, por supuesto. Creo que tanto aquí como en cualquier país se condenan las acciones violentas, creo que son minoritarias, creo que hay que condenarlas, tanto la agresión al presidente Correa como los disturbios posteriores en la manifestación, y no creo que sean tampoco representativas de los movimientos que han protestado legítimamente y en paz. Es decir, hay un sector dentro de esos movimientos que busca una mayor desestabilización y que lo hace de forma violenta. Hay que condenarlo inmediatamente, teniendo en cuenta que Ecuador sufrió un intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010 y que no hay que olvidarlo, y que hay otros procesos de desestabilización en la región de los que luego podremos hablar. O sea que para entendernos, ni son tantos, de las respuestas infiero, ni son tantos los manifestantes, ni todos los manifestantes son violentos. ¿Esa es la realidad? Yo pienso personalmente de que el pueblo ayer, como dice la invitada, se pronunció democráticamente en las calles contra el gobierno del populismo de Rafael Correa. Allí había dejado inaugurado un nuevo centro sanitario. También quedaba abierta en Manduriacu otro referente, o quedaba abierto otro referente de la actual política gubernamental, uno de los 8 megaproyectos hidroeléctricos que buscan cambiar la matriz energética en el Ecuador. Parece que van a ahorrarse unos 80 millones de dólares al Estado en combustibles importados por generación, y que también se reducirían las emisiones anuales de CO2 en 180.000 toneladas. ¿Estas cifras están maquilladas o es la realidad del Ecuador? Pues si están maquillados o no, eso lo ha dicho usted, señor periodista. Lo pregunto. Del populismo y de las medidas que está tomando el presidente. Creo que populismo es cuando uno hace demagogia, cuando uno promete lo que no pretende cumplir y se lo promete al pueblo para que lo vote. Creo que es justo lo contrario de lo que ha hecho el presidente Correa. Creo que el presidente Correa ha trabajado por aquello que dijo que iba a trabajar, y creo que eso lo sabe la sociedad ecuatoriana, porque Ecuador vive ahora precisamente el mayor periodo de estabilidad política de la historia reciente del Ecuador. Ecuador tuvo prácticamente en una década casi más de una decena de presidentes. Estamos en un periodo de tanta estabilidad que creo que hablar ahora mismo de desestabilización en el Ecuador o de marchas masivas contra el presidente no es real. Bueno, hablando de ese término, desestabilización, el propio Rafael Correa ha denunciado que precisamente esos sectores de la izquierda que, hablábamos ya, convocaban estas manifestaciones de ayer, han estado actuando en los últimos tiempos como kamikaze de la derecha para agitar el país y buscar la desestabilización. ¿Realmente ven ustedes intentos de desgaste al gobierno de Rafael Correa por parte de la oposición? Mire, yo personalmente veo que el gobierno ecuatoriano, como no ha tenido seriedad a la hora de actuar cuando estamos hablando, yo pienso que en el Ecuador, sinceramente, pues la gente a día de hoy dicen o manifiestan que tienen temor hasta de expresarse, cuando debería haber esa libertad. La democracia es eso. La democracia nace precisamente para que sea el gobierno, la mayoría, el que rija los destinos del país a través de una representación que son las autoridades. Lo que no puede ser... ¿Ha expresado del todo claro o no se ha entendido? ¿Existen intentos reales de desestabilizar al gobierno de Rafael Correa? Creo que sí, que existen intentos en toda la región.
en América Latina y de algunos sectores también dentro del Ecuador, sobre todo a nivel mediático. Quiero decir, decir que no hay libertad de expresión en el Ecuador cuando la mayor parte de los medios de comunicación defienden a la oposición, que no es mayoritaria en cambio a nivel político, es decir, la mayor parte de los medios de comunicación privados en el Ecuador son contrarios al presidente Rafael Correa. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, bueno, pues, creo que si eso es que no haya libertad política en un país, hombre, parece un poco extraño. Bueno, de todas maneras, a pesar de ese desgaste del que habla el presidente Rafael Correa, de esa manera con la que pretenden acabar con su gobierno en todos estos años, el mandatario ecuatoriano sigue contando con un mayoritario, parece ser, respaldo de sus ciudadanos. ¿Está gozando aún de buena salud? ¿Seguirá teniendo buena salud la Revolución Ciudadana? Brevemente, Arquímedes. Yo, si la tenga o no, eso ya lo sabe el gobierno de Rafael Correa. Yo solo me voy a remitir al tema porque estamos hablando de desestabilización que dice el gobierno. Mire, aquí hay una revista Ecuador editada, me invitaron a esta reunión porque vino una ministra, está el embajador Galo Chiriboga, actual fiscal general de la Nación. Aquí está la noticia. Y dentro de la noticia, justo vino en esos días del 30 de septiembre. Y dice aquí, los representantes de las asociaciones... Le agradezco brevedad, que estamos casi sin tiempo. Yo era presidente de una asociación y rápidamente dice, los representantes de las asociaciones de migrantes mostraron apoyo unánime al proceso político que vive el Ecuador y de la Revolución Ciudadana. Y dice, Arquímedes Romero, refiriéndose a los 3 millones de ecuatorianos que viven en el extranjero, se dijo que se nos tome parte en las decisiones de lo que se hace dentro de la política del gobierno. No es verdad de que haya desestabilización, porque si se quiere enfocarlo así, no es así. Voy a tener que cortarle. Elena, ¿la Revolución Ciudadana goza de buena salud? La misma pregunta. Creo y espero que sí. Creo que los indicadores, la mayor parte de los indicadores y de los datos así lo demuestran. La pobreza en el Ecuador se redujo del 37% al 22% en estos años y creo que debe seguir reduciéndose. Creo que sería nefasto para el Ecuador un frenazo en este momento cuando además se está invirtiendo en una matriz productiva diferente y en educación. Gracias por aportar sus puntos de vista a este análisis y a este debate sobre la actualidad en el Ecuador.